Ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a recordar que ya en el aula de Classroom ya se tiene el primer tema completo, donde están, en realidad ya hemos subido todas las grabaciones. En el plan de trabajo está la grabación de la primera sesión, la introducción a la programación, que es el primer tema. Se tiene la presentación que ustedes están viendo en su pantalla. Se tiene ya el documento PDF, quiere decir que esta presentación está concluida y se tienen las grabaciones de las primeras dos sesiones, ¿no? Y vamos a ir agregando algunas cosas en el transcurso de hoy y mañana. Eh, Vamos a iniciar entonces. Vamos a continuar viendo lo que ya habíamos empezado ya, y que es un repaso para la mayoría de ustedes. Por eso no hago un énfasis muy grande, porque la mayoría de ustedes, bueno, en todo caso, de todos, eh, han pasado 111 en el semestre regular y solamente hay que reforzar ciertos conceptos, ciertas ideas. Como les decía, vamos a definir lo que es un algoritmo. Como ustedes han debido ver y probablemente han leído en bastantes lugares de que han entrado al curso prefacultativo, la palabra algoritmo viene del nombre de un matemático, ¿no? El matemático persa, Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi, que cuando han traducido ese su apellido al latín, lo han hecho como algoritmos y evidentemente del latín al español como algoritmo. Khwarizmi fue bibliotecario de la corte del califa Al-Mamun y fue también un astrónomo reconocido en el observatorio de Bagdad. Y tiene varios trabajos relacionados al álgebra, la aritmética y tablas astronómicas que probablemente para esa época hayan adelantado enormemente el pensamiento matemático. Además de que también se le atribuye el haber sido el primero en utilizar la expresión al-Jabá, de la que viene la palabra álgebra. Sus trabajos con los algoritmos han permitido introducir el método de cálculo utilizando la numeración arábiga y también la notación decimal, ¿no? Entonces, de por ahí viene ese nombre. Eh, en el ámbito de la informática, la computación, porque recuerden también ustedes que en países anglosajones no se denomina informática, se denomina ciencias de la computación. Los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ¿no? Entonces son instrucciones que se ordenan secuencialmente y son o están libres de ambigüedad y que se deben llevar a cabo, hay que seguir estas instrucciones para lograr un resultado que es previsible. ¿Cuáles son sus características? En términos generales, un algoritmo debe ser realizable. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Podemos decir que si un algoritmo, eh, si se ejecuta un algoritmo con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, o durante esa ejecución se encuentra con un obstáculo que es insuperable y no arroja, por lo tanto, un resultado, ese es un algoritmo inaplicable. En este caso, nosotros buscamos totalmente lo contrario, algoritmos que sean realizables, ¿no? Que terminen después de un número finito de pasos. Comprensible. Debe ser claro lo que hace, de forma que quien vaya a ejecutar los pasos puede ser una máquina o puede ser una persona, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine este proceso de ejecución. Aquí ya estamos diciendo que los algoritmos que nosotros vamos a aprender a diseñar en este curso van a poder procesarse eh, por una persona, por un humano o por una máquina, ¿no? Entonces, a primera intención, cuando hablamos de una persona,
hablamos de nosotros en papel y probablemente en una máquina a partir de alguna de las aplicaciones que ustedes, con ustedes hemos decidido utilizar y que vamos a ir analizando en el transcurso de la clase, como son PCInt o DICOR. Y probablemente hacia el final ya la programación en Python, ¿no? Entonces, es una idea. Además, debe ser preciso. ¿Qué quiere decir? Que el orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado. Cuando se ejecutan varias veces, con los mismos datos iniciales, el resultado debe ser siempre el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la precisión implica determinismo. ¿Qué quiere decir que es determinista? Que va a seguir un conjunto de reglas bien establecidas. Es lo contrario de algo que es probabilístico, ¿no? El determinismo es algo que es contrario al probabilístico, ¿no? Y ustedes ya se imaginan que el probabilístico tiene que ver con las probabilidades, que algo que pueda o no pueda pasar. Además, decimos que las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo, y ustedes lo saben muy bien, es que es preciso, porque se indica el orden de realización de cada paso, bien definido. Si vamos a regir el algoritmo 1, 2, 3, 4 veces, siempre debemos obtener el mismo resultado. Y finito, debe terminar en algún momento. Debe tener un número finito de pasos. Además, la definición de un algoritmo debe describir tres partes. Desde la perspectiva de la ingeniería de software, cuando se habla de sistemas de software, sistemas de información de manera muy general y sistemas de software de manera muy particular, estamos hablando de sistemas de procesamiento de datos. Los sistemas de procesamiento de datos tienen entradas, es decir, datos que se van a procesar, un proceso, es decir, las operaciones que se van a aplicar, que se van a realizar sobre esos datos de entrada, y la salida, es decir, los resultados que se van a obtener producto de realizar esas operaciones sobre los datos de entrada. Entonces, nosotros básicamente vamos a ver a lo largo de este curso la idea de un sistema de procesamiento de datos. ¿Cómo es un sistema de procesamiento de datos? Entrada, proceso, salida. Datos de entrada, proceso que va a transformar estos datos de entrada en salida y las salidas que son los resultados. Para hablar de algoritmos hay que hablar de ciertos aspectos, de ciertos conceptos que están muy relacionados con el diseño de estos algoritmos, como lo son las variables. Para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales, como habíamos mencionado, a partir de un sistema de procesamiento de datos, se debe establecer una independencia clara entre los datos iniciales de un problema y la estructura de su solución. Esto se logra mediante la utilización de variables. Lo que vamos a utilizar son variables, cantidades que se suelen denotar con letras, identificadores. Eso ya más adelante vamos a ir especificando a qué nos referimos con identificadores. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Además, estas variables pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles, ¿no? ¿Sí? Ya haciendo referencia, por ejemplo, a la notación matemática, ¿no? De un X que pertenece a un intervalo cerrado, abierto, de valores, ¿no? Como se ha podido observar, por ejemplo, como ustedes han aprendido en cálculo 1, cuando manejaban funciones, relaciones. En programación, ya especificando un poco más, las variables son espacios de trabajo, contenedores. Ahí seguramente vamos a tener que ir desde este concepto tan sencillo. ¿Y por qué ahora le llamamos contenedor? Porque más adelante seguramente van a trabajar con aplicaciones como Docker.
que son contenedores ya no solamente de variables, sino de programas de entornos de ejecución y compilación completitos, ¿no? Pero que a nosotros nos van a permitir trabajar de alguna manera, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros vemos, vamos a ver a las variables como algunos contenedores que están reservados para guardar datos, para guardar valores, ¿no? A diferencia de los contenedores como Docker, que no solamente guardan los valores de las variables, sino guardan entornos de ejecución, programas, sistemas incluso, ¿no? Que se pueden ejecutar en un solo contenedor. Por ejemplo, ¿no? El valor de una variable puede cambiar en algún paso del algoritmo o también puede permanecer invariable. Por lo tanto, el valor que contiene una variable es el último dato asignado a esta. Eso es muy importante porque en la mayoría de los programas que ustedes, de los algoritmos y luego los programas que ustedes van a diseñar, van a codificar en algún caso, siempre vamos a encontrar que una variable a lo largo de la ejecución del algoritmo del programa va cambiando de valores. ¿Y cuál es el último valor? Es el último que se le asigna es el que a nosotros nos interesa, es el valor que va a tener esa variable, ¿no? Sí, es el último dato asignado a esta variable. Existen, y ustedes también han debido, vamos a recordar y han debido utilizar mucho, ciertas variables que son muy útiles a la hora de diseñar algoritmos. Se me ocurre que las más utilizadas seguramente son los contadores y los acumuladores, ¿no? Que son dos tipos de variables muy usuales. Cuando hablamos de contadores, estamos diciendo que nos van a permitir almacenar en una variable el valor de esa misma variable más un valor constante, ¿no? Más 1, más 2, más 3, el valor de esa variable más un valor que es constante. Cada vez, más 1, más 1, más 1, más 1, cada vez. Esto se utiliza mucho para controlar el número de veces que debe ejecutarse un grupo de instrucciones, como lo vamos a ver cuando veamos las estructuras repetitivas. Los acumuladores, que es otro tipo de variable, es una estructura muy utilizada en la programación y consiste en almacenar en una variable el valor de esa misma variable más otro valor que ya no es constante, sino que es variable. Puede ser 2, 3, 4, cada vez un valor diferente. En cambio, con los contadores, cada vez estábamos hablando de un valor que es constante. 1 más 1, por ejemplo. Cada vez más 1, más 1, más 1, más 1. En cambio, un acumulador cada vez va sumando valores que son variables, más 2, más 3, más 5, más 1, más 4. Cada vez un valor diferente, variable. Y es muy útil para calcular sumatorias, por ejemplo. ¿Qué son las constantes? Las constantes se crean de la misma forma que las variables y consisten en datos que luego de ser asignados no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Pueden contener constantes matemáticas como pi o pueden estar generadas para guardar valores fijos como 3.8 o la palabra Jorge, por ejemplo. Hablábamos de los identificadores cuando habíamos hablado de una variable y bueno, también de una constante que es muy similar. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciar unos de otros. Al asignar nombres, identificadores, a variables, a constantes y también a funciones, procedimientos, como vamos a ver más adelante, se debe tener en cuenta algunas reglas. Los nombres pueden estar formados por una combinación de letras y números. Saldo mes, salario, fecha 2, base triángulo, por ejemplo. El primer carácter de un nombre debe ser una letra, independientemente de si algún lenguaje de programación soporta que
se pueda iniciar alguna variable como en Python con el guión bajo. ¿No ven? Es independiente. Nosotros estamos diciendo que vamos a utilizar una letra como el primer carácter. La mayoría de los lenguajes de programación diferencia mayúsculas de las minúsculas. Entonces, nosotros también vamos a intentar en el diseño eh, diferenciar mayúsculas de minúsculas. Los nombres deben ser mnemotécnicos. ¿Qué quiere decir eso? Con solo leerlos se puede entender lo que contienen. ¿Eso qué quiere decir? Que deben ser muy descriptivos. Y de preferencia no podemos utilizar abreviaturas como A, B, C, D para referirnos a algo, a menos que esto se justifique plenamente. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros vamos a intentar en la mayoría de las veces utilizar variables que sean descriptivas. Variables o constantes descriptivas, que eso es lo que nosotros estamos llamando identificadores. Además, es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles, variables, entre otros. No utilicemos diferentes nombres para nombrar un mismo objeto. Y no podemos utilizar caracteres reservados, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo, porcentaje, más, división, mayor, por ejemplo, que son operadores que se utilizan para algún tipo de operación aritmética u otra. Tampoco vamos a utilizar seguramente algunos nombres de funciones muy conocidos que se pueden tener. Se debe tener en cuenta que algunos lenguajes de programación no admiten las tildes, por lo tanto, nosotros tampoco vamos a manejar las variables con tilde. Vamos a también pedirles que no se utilicen palabras reservadas por los lenguajes de programación, principalmente Python o Java, que son los que los que pensamos que se va a utilizar en un curso de este tipo. Sin embargo, hemos dicho que vamos a usar Python. De todas maneras, también es muy importante que no se utilicen palabras reservadas de los lenguajes. Para cumplir con convenciones que son ampliamente utilizadas, los nombres de procedimientos, funciones, variables y constantes deben empezar con minúscula. Por ejemplo, fecha, suma. Si es un nombre compuesto por varias palabras, cada una de las palabras, con excepción de la primera, debe empezar con mayúscula. Por ejemplo, fecha inicial, base, triángulo. Esta notación es una notación muy anglosajona que permite que se utilice de esa manera. También podemos usar el guión bajo para cada una de las palabras que vamos a utilizar como identificador. Fecha, guión bajo, inicial, base, guión bajo, triángulo. Esta notación es más latinoamericana, se utiliza mucho en países latinoamericanos. Si ustedes revisan un poco algún libro español, un libro inglés, se van a dar cuenta que las variables que utilizan están como de la primera forma, ¿no? La segunda palabra con mayúscula, ¿no? Y eso va indicando que son varias palabras que están concatenadas. En cambio, si revisan algún libro latinoamericano, de un autor latinoamericano, los libros que nosotros tenemos o que hemos usado, los ejemplos que se han usado en varias de las clases, siempre se utiliza el guión bajo, ¿no? Entonces, vamos a permitir cualquiera de las dos notaciones. Los operadores, ya hemos hablado de variables, constantes y de algunas reglas para estos identificadores, variables, constantes, nombres de procedimientos y otros. Ahora vamos a hablar de los operadores. Los operadores son símbolos que permiten manipular los datos. Los operadores y las operaciones que se pueden realizar con ellos se clasifican en: tenemos operadores aritméticos, que van a posibilitar las operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado, evidentemente, otro valor de tipo numérico.
Estamos hablando de la potencia, el producto, la división, la suma, la resta, la asignación como la flecha hacia la izquierda, ¿no? Sin embargo, también se va a poder utilizar el símbolo igual que utilizan la mayoría de los lenguajes de programación. Aquí, cuando hablamos de operadores aritméticos y cuando vayamos avanzando, seguramente vamos a utilizar dos operadores también aritméticos que a ustedes les debe parecer muy usual, como son el div, la división entero, y el mod, el decido de una división entera, ¿no? Luego tenemos los operadores relacionales que permiten la comparación entre datos del mismo tipo. Es decir, no puedo yo comparar un número con un carácter. Si alguna vez algún lenguaje de programación les permite, lo que hace es comparar el valor ASCII del carácter con el valor de la variable, ¿no? Que no les va a dar el resultado esperado, ¿no? Aquí por eso decimos que tiene que compararse entre datos del mismo tipo. Y van a dar de resultado dos valores posibles, verdadero o falso, ¿no? Para eso utilizamos el igual, el menor que, el mayor que, menor igual que, el mayor igual que, el diferente, por ejemplo. Ahora, para diferente, existen también otras notaciones muy similares que las vamos a revisar a medida que las utilicemos. También hablamos de operadores lógicos. Los operadores lógicos posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo también lógico y van a dar como resultado uno de dos valores posibles, también, ya sea verdadero o falso. Por ejemplo, estamos hablando de la negación de un valor. Si ese valor era verdadero, al negarlo nos da falso. Si ese valor era falso, al negarlo nos da verdadero, ¿no? Hablamos de la conjunción, el ilógico, de la disyunción, lo lógico, ¿no? Que es básicamente eso. A partir de eso, y como también en la mayoría de los libros de programación y de álgebra, existe un orden para evaluar estos operadores, ¿no? Las computadoras ejecutan los operadores en un orden predeterminado. El siguiente orden o jerarquía para ejecutar operadores es el siguiente. Primero, ¿qué se evalúa? El paréntesis. En particular aquellos que son los más internos, los paréntesis más internos. Luego evaluamos el signo, ¿no? Finalmente evaluamos potencias, raíces, ¿no? Después, productos, divisiones, luego sumas, restas, operadores relacionales, la negación, la conjunción y finalmente la disyunción, ¿no? Entonces, ese es el orden en el que se van ejecutando, ¿no? Es un orden de evaluación. Por ejemplo, vamos a hallar el perímetro de un cuadrado, cuyo lado mide 5 centímetros. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, hemos aprendido un método para resolver estos problemas. Cuando decimos analizar, decimos se debe formular el problema. Hallar el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Está bien formulado. Se debe especificar resultados, es decir, ¿qué esperamos obtener? El perímetro del cuadrado. Debemos identificar datos. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Nos dice que un lado mide 5 centímetros. Debemos también determinar cuáles son las restricciones. Las únicas restricciones en este caso son usar los datos que nos da el problema. Luego debemos definir procesos. ¿Cuál es el proceso? El perímetro es la suma de la longitud de cada lado del cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Debemos diseñar el algoritmo. El algoritmo como una secuencia
finita, ordenada, de pasos que nos llevan a obtener un resultado. Entonces, ¿qué decimos primero? Iniciar. Vamos a iniciar el algoritmo. Vamos a asignar a una variable denominada lado un valor, 5 centímetros. Vamos a calcular el perímetro y lo vamos a almacenar en una variable que se llama perímetro. El perímetro hemos dicho que era la suma de los lados de este cuadrado, 5 más 5 más 5 más 5. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Mostrar el valor que se ha almacenado en esta variable perímetro. Y vamos a finalizar el algoritmo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Probablemente podríamos haber empezado a diseñar algoritmos con situaciones muy usuales, con ejemplos muy clásicos, relacionados a cambiar una bombilla eléctrica, relacionados a cocinar el plato de su preferencia. Sin embargo, estamos utilizando algo que es un poco más para lo que ustedes han visto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas, inquietudes. Nada. ¿Todo bien? Ajá. Todo claro, Lice. Todo claro, Muy Lice. bien. A ver, entonces haremos un ejercicio. Tenemos nuestro jam, donde hemos dicho que vamos a ir haciendo ejercicios. Los que están seguramente deben recordar el enlace al Jamboard. Ok. De todas maneras, se los estoy pasando al chat. Parece que ese es el Jamboard. Entonces, vamos a hacer con ustedes un ejercicio muy sencillo. ¿De acuerdo? La idea es ir viendo, ¿no? Cómo vamos a utilizar esto que estamos aprendiendo. Ya que no hay más dudas, no hay más consultas, no hay más inquietudes, entonces vamos a resolver un poquito algún ejercicio, ¿no? Por ejemplo, podemos decir aquí, ya está, hallar el volumen de una esfera. ¿Qué dato? A ver, déjenme ver. Disculpe, licenciado. Sí, Para algunos, para ingresar al JAB, nos pide que necesitamos acceso. necesitan acceso. Sí. Ya, enseguida vamos a ver eso. De radio 3 centímetros. A ver. ¿Cuál es tu correo facultativo? De mí es J. Urbina. Ese, ¿Este eres? licenciado. Sí. Está. Creo que están todos. A mí así. también, licenciado, por A mí también, favor. licenciado. Por favor, licenciado, a mí también. Ok, ahí les voy añadiendo. Mientras tanto, el resto, vaya pensando cómo vamos a resolver de esta manera.
¿Cómo tenemos que resolver? Analizar, hay que formular el problema, especificar los resultados, identificar los datos, determinar las restricciones, definir los procesos y luego diseñar el algoritmo. ¿No ve? Mientras van pensando cómo hacer eso, yo voy a ir añadiendo uno por uno a los que les falta tener compartido este jam. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, uno por uno. ¿Quién era primero? ¿A quién querían que añada? A mí, por favor, licenciado. Ya, ¿cómo peleamos? Beluna, no. ¿Tu correo? ¿Cuál es tu correo? Beluna Q. Beluna. Este es. Sí. Ya está. Ya. Luego, ¿Qué has ¿A mí dicho? también, licenciado? a ver, un correo. Correo. De mí, S, licenciado. Averanga O. S. Averanga. S. ¿Está? Ajá, Listo. gracias. Otro. De mí, dice F. Quispe. FXP. Félix. Y. No, F. Quispe Y. FXPY. Fernando. Sí, ese. Sí. Ok, ¿alguien más? Sí, dice JY. JY. Mamani. Mamani. C. Sí. No, está, no hay, mira. No te está detectando. ¿Seguro que es JY? Mira, no aparece. A ver, pensar bien con cuál estás. A mí, Lice, por favor. Ya, F Vega. F Vega. Franz, Sí. súper. ¿Alguien más? De mí, por favor. Licenciado, por favor. A ver, L. Chávez. Sí, el primero. Línea Oscar Chávez Cali. este. Ya, Sí, otro. licenciado, gracias. Yo De mí, por favor. A ver, dicte. De mí es de pacajes. De Mm, pacajes. sí, es Muy bien. Otro. De mí, Lice, por favor. Dime. F Valencia. F. Lens. Fernando. Sí. Listo. ¿Alguien más? de mí, ingeniero, por favor. De B. Goyochea. B. Sí, B. Goyochea. ¿Esta B está bien? No, B. Labial. Ok. No me acuerdo más. Goyochea. Damián. Sí, exactamente. Brian Goyochea Rodríguez, ¿ya? Dice el mío, Ocho. Y Ya, Tinco. Y Tinco. Y y Tinco. Jocelyn María. Sí. Tinco Ok, Calizay. gracias. ¿Listo? De ¿Alguien mí, más? Lice. Dime. M Calle. M Calle. N. Sí. Calle. M Calle. M. M Calle. Ahí está, Manuel Calle. M. Manuel Calle Sánchez. Sí. Ya. El mío ¿Alguien es más? Dime. S. Dime. S. Bendita. Bendita. S. Soledad Milenka, bendita mamá. Ok, ahora sí. El siguiente. De mí, Dice J. Mamani. J. Mamani. C. Jaime Quispe. Jaime Mamani Quispe. No. J. Mamani C. De mí es Joel. de mí J. es- Mamani Sí. C.
Sí. John Eduardo Mamani. No, más abajo debe estar Lice. Joel Weimar. No. Ay, no. Jaime Osvaldo. No, Lice, no está ahí. Porque los únicos J. Mamani C son todos estos. Ya, El Lice, J. no puedo Mamani buscar. C. Tienes que buscar, a ver. Otro. J. Espadal. Arce. Jordi. Espadal. Ahí voy, un ratito. Ahora sí. De Espadal. De. Arroba FSPN De. punto- de Espadal. Espadal. Daniel Ignacio. Sí. Ya, súper. Otro. J. Arce. M. Vargas. J. Arce. Arce. A. A2. José Boris Arce. Sí, José Boris Arce. sí, correcto. Ya. Otro. M. Ramos, licenciado, por favor. Ramos. Sí. No. Efraín Ramos. Enrique Ramos. Enrique Ramos Mamani. Sí. Ya. Otro. M. Vargas, licenciado. A. Castillo. Sí. A. Castillo. ¿Abraham? Sí, Abraham Castillo Chura. sí. Listo. M. Vargas, ¿era? Sí, M. Vargas. M. Vargas. Max Vargas. No. Miguel Ángel Vargas Cortesencio, más abajo. M. ver, Vargas, M. C2. C2. Sí, ahí Miguel está. Ángel Vargas Cortés. Sí, ese. Muy bien. ¿Alguien más? R. Condori. R. Condori. Condorit. T4. Ahí está. Naira. Sí. Listo. Gracias, Lice. Otro. R. Carvajal. J. Salazar. R. Carvajal. Ese es. Ramiro Augusto. Sí. El otro. Salazar. Lice J. Salazar. J. Salazar. Jonathan Ese. Salazar. Sí, Lice. Listo. Z Solares, Lice. Ya, dame un ratito. Ahora sí. Z. Sí, Solares. Z Solares. Sarel. Sí, Lice. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Lice. J. Mamani. J. Arias. J. Mamani. Arias. Mani. C10. Mamani. J. C10. Mamani. C10. 10. Ujú. Sí, ese es. Este es. Por Sí. fin ya les cachó cuál es. Sí, Ya. ya está. Listo. J. Arias. Licenciado. J. Arias. Ahí está. Johnny Jorge Arias Quispe. Johnny Jorge Arias Quispe. Ya está. Dicen de Velasco. De Velasco. Daniel Velasco Morales. Sí, eso es. Ya está. A ¿Alguien más? Martínez. A Martínez. A Martínez. Sí. El último, Ángel. Ángel Ricardo Martínez Calizaya. Sí, gracias. XP, licenciado. XP. G. AG. El segundo. Gabriel. Sí. Humberto Quispe Macías. Sí. Ya.
Yo le hice J. Guarachir. J. Guarachi, R. R. El tercero. Josimar. Sí, le hice. Ya. ¿Alguien más? J. Maita. J. Maita. C3. José Luis Maites. Sí, Luis correcto. Maita Chura. Sí, ¿Listo? correcto. Muchas gracias. Licenciado, Sí. el siguiente a Silva, A Silva. el primerito. Está bien. Alexander. Sí. Ok. ¿Alguien más? Licenciado, a mí también, por favor. Dime. Sí, ¿me puede agregar a su lista, por favor, licenciado? Dime. Correo Ah, ya. facultativo. Mi correo institucional, ¿verdad? Sí. Ay. Dale. Espera un momento, voy a revisar. Ah, ya. Sí, T Fierro B. Fierro B. Tania Gabriela. Sí, Listo, Tania Gabriela Fierro Vargas. sí, muchas gracias, licenciado. Licenciado, Dime. L. Luna B. L. Luna. Luis Miguel. Luna Balda. Sí. Ya está. Licenciado S. Mendoza. No te escucho muy bien. Hola, no escucho muy bien. Ya. Licenciado, mientras, por si acaso, F. Escalera. S. Mendoza Q. No hay C. Mendoza Q. Lice, si no me equivoco, dice Ah, ya. S. No le S. escucho bien. Mendoza Q. Licenciado, por favor. No tengo muy buena señal. S. Sergio. Sergio Luis Mendoza. Sí, exacto. Listo. ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. K. García. Kevin Ariel García Olvera. Listo. Licenciado, buenas tardes. Hola. De Rodríguez. ¿De? Sí, Rodríguez. ¿Dayana? Sí, ese, por favor. Listo. Ya. ¿Qué vamos a hacer primero? Analizar. Para analizar, ¿qué debemos hacer primero? Formular el problema. El problema está bien formulado. No tenemos que hacer nada más. Luego, hemos dicho que debemos hacer, después de formular, hay que especificar los resultados que queremos obtener. Especificar. Resultados. ¿Qué queremos obtener? ¿Cuál es el resultado que esperamos? ¿El volumen de la esfera? El volumen de la esfera. De la esfera. Entonces, el resultado es volumen de la esfera. Listo.
Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué datos tenemos. Entonces, identificar datos. ¿Cuáles son los datos que nos da? El radio que es 3 centímetros. Radio de 3 centímetros. Exacto, muy bien. Luego, ¿qué debemos hacer? Determinar restricciones. ¿Habrá alguna restricción? Nada, solo usar los datos, ¿no? Puede ser que el radio sea mayor que 0. No solamente los datos del problema, ¿no? No nos dice algo en particular que debamos saber. Y por último, definir el proceso. Definir proceso. ¿Cómo se determina el volumen? Es 4/3 de pi por el radio al cubo. Con esa forma. Es 4/3 4/3 de pi el radio elevado al cubo. 4/3 por pi. Sí, 4/3 por pi. Sí. Por pi por el radio elevado al cubo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, ok. Entonces, segundo paso. Primero era analizar. Segundo paso va a ser diseñar. Tenemos que diseñar, hay que diseñar el algoritmo. El algoritmo como una secuencia de pasos, ¿no? Iniciar. ¿Qué hacemos? Como hemos visto en el ejemplo, después de iniciar tenemos que trabajar con las variables, con las constantes, si es que hay constantes, y con los procesos. Entonces, en este caso, como ustedes ven, tenemos una variable. Déjenme ver si podemos mutear a todos. ¿Alguien está con él? Ya está. Creo que hemos silenciado a todos, ahora sí. Ya. Ahora, vamos a... Alguien me está hablando. Sí, XD, ¿no? ¿Qué hemos dicho que hay que hacer? Hay que asignar a una variable, ¿no? Hay que trabajar con las variables. Entonces vamos a decir asignar a radio. Asignar a radio. Vamos a asignar a radio 3. El valor de 3. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué nos hemos olvidado? El valor de pi. Exacto, aquí los datos implícitamente no nos dicen cuál es un dato, pero como es una constante, nosotros tenemos pi. ¿No ven? Y vamos a poner 3,14 simplemente. Dependiendo de la herramienta, nos vamos a dar cuenta que si maneja alguna constante, puede tener un valor numérico más largo o no, pero nosotros estamos dejando un pi igual a 3,14. Entonces, aquí abajo vamos a decir asignar a pi igual a 3,14. Eso es, ¿no ven? ¿Estamos bien? Ajá. Luego, ¿qué debemos hacer? Encontrar. Ya tenemos todos nuestros datos, ¿no? Ahora lo que debemos hacer es encontrar el resultado. El resultado es el volumen, ¿no? Entonces,
Para determinar el volumen podemos decir calcular volumen. El volumen han dicho que era igual a 4/3 por pi por el radio elevado al cubo. ¿Está bien? 5. Mostrar lo que hemos encontrado, que es volumen. Y 6. Finalizar. Ahí está, ese es nuestro algoritmo. A este algoritmo, antes de pasar a la etapa de traducción, que ya quiere decir la codificación, y finalmente la depuración de los resultados, se le hace lo que se conoce como una prueba de escritorio. Nos vamos a hacer una prueba de escritorio. Esta prueba de escritorio consiste en ir viendo los valores que van a ir teniendo las variables y que estamos, las variables y constantes que estamos manejando en nuestro algoritmo, ¿no? ¿Qué variables tenemos? Tenemos radio, ¿qué variable más tenemos? Variable o constante. Tenemos pi. Y tenemos volumen. ¿No es cierto? Tenemos volumen. Ok. Entonces decimos, ¿cuál es el valor de radio? El valor de radio es 3. Pi 3,14. ¿Cuánto es el valor de volumen? 4/3 por pi por radio al cubo. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien me dice? ¿Cuánto es eso? ¿Alguien está vivo todavía? ¿Están vivos? Licenciado, es 63,58. ¿Cuánto es el resultado? 63,58. 63,58. ¿Todos están de acuerdo? No, a mí me salió 113,09, o bueno, 113,1 sería. 113,1. Sí. ¿O le dicto más decimales, licenciado? No. Vamos a ver. ¿Esto cuánto es? 4/3 es 4 dividido entre 3, ¿de acuerdo? Sí. Por pi hemos dicho que es 3,14, ¿estamos bien? Por. Sí. Luego hemos dicho, eso es radio elevado al cubo. ¿Radio cuánto era? 3, licenciado. Era 3 elevado al cubo. Entonces, 3 elevado al cubo. ¿Está bien? Sí. 113,04. ¿Alguien ha dictado ese resultado? Sí me salió algo así. Debe ser por el pi, como solamente está considerando 3,14 y tiene más valores. Claro. Me salió. Entonces, acá decimos, aquí hay un error. Esto no era el resultado que esperábamos. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Todos están de acuerdo? ¿113,04? Sí, dicen 113,09, pero... 0,04. A ver.
es esta operación, ¿no? 4 dividido entre 3 por 3,14 por 3 elevado al cubo. 3 es el radio elevado al cubo. Es lo que nos sale. ¿Ya? Estamos con una calculadora de Google, la calculadora online. ¿Ok? ¿Estamos bien? Otro. Hagamos otro más. Hagamos otro más. Pero este vamos a habilitar al que quieras resolverlo. En línea. A ver, vamos a ver. Hallar. Vamos a hallar el volumen ¿de qué quieren hallar? Si no, algo más fácil, ¿no? Todavía. Hallar las raíces de una ecuación cuadrática donde A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3. A ver, vamos resolviendo esa. Vamos resolviendo esa. Vamos a tener 5 minutos. Les doy 5 minutos. Vamos a resolver esa. Contando a partir de ahora. ¿Alguien ya terminó?
Recuerden que si no hay voluntarios, vamos a nombrar voluntarios al azar. Aquí hay 75 voluntarios al azar. Tengo una consulta. Alexander. En las fórmulas, en las fórmulas que vamos a utilizar, bueno, la fórmula general para lo que es la ecuación cuadrática, ¿será necesaria la utilización de los paréntesis en un caso o es que no ¿Tú qué crees? Yo creo que compañero. sí es necesario. En realidad, hay una regla que nos permite evaluar las expresiones de acuerdo a lo que habíamos mencionado, ¿no? Las reglas de qué se evalúa primero, paréntesis, los más internos primero, los radicales, potenciación, multiplicación, división. En teoría no debería haber problemas, pero para los que están trabajando con DICOR, por ejemplo, que me lo han pedido, ese es un pequeño detalle, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Ese es un pequeño detalle que no pasa mucho con PCInt, pero lo vamos a revisar. A ver, prueben. Ahora eso también va a depender del lenguaje de programación que estén usando, ¿no? En algún caso, para evitar problemas y tener una mejor especificación del problema, es decir, que sea más fácil de leer y evaluar posteriormente, seguramente es mucho más sencillo utilizar paréntesis. Pero requisito en este problema, tal vez solamente para diferenciar la división más grande en la fórmula general. Está apagado su micrófono, licenciado. Les decía, apenas terminemos este ejercicio, les voy a dar un break para que vayan a almorzar. Pero haremos este ejercicio. ¿Está bien? Conste, no me están respondiendo. Solo quiero decirles que yo pongo la nota. Está bien, Cuando me licenciado. vengan a preguntar su examen y me Está digan bien, por qué está licenciado. mal, igualito me voy a agarrar. Hola, dice. Así igualito. Es más, no solo me voy a mutear como ustedes, sino... Ni cámara ni micrófono. ¿Alguien? Hice una consulta. Dime, Franz. Es sobre la práctica. Las dudas, ¿cómo le consultaría? Al final de la clase, vamos a ver. Pero tenemos eso toda esta semana, ¿no? Para ir resolviendo. Está bien, dice. De todas formas, este ejercicio que nos ha planteado es parecido a uno de la práctica, ¿no? No sé si es válido. Por eso es parecido, ¿no ve? Para que siempre hago algunos parecidos, para que se vayan resolviendo.
¿Nadie? Si después van a tener tiempo de ir a almorzar. Yo, por hacerlo rápido, he llegado hasta donde hice la raíz de -8. Hasta ahí me hice. 6 de -8. A ver, ¿cómo te llamas? Requena. Tu correo te voy a poner como editor, a ver. Eh, ¿Adrián? sí, Requena. Oh, ¿no ve? sí, ese es. Ya. Ya estás como editor, a ver. Primero, ¿qué vamos a hacer? Analizar. Yo, sí, Dale, continúa, a ver qué hay que hacer. yo usé un formulario que es x igual No, nada todavía de x igual a nada. ¿Qué estamos? a... Hay que hacer todo esto. Puedes escribir. Estás como editor. yo a lo rápido. A la rápida. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ya? Vamos a agarrar y a Requena lo vamos a volver otra vez lector. Ya está. ¿Alguien? Licenciado, ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Nicole Huanca López. Nicole, a ver. Nicole. Nicole Huanca López, ya estás. Estás como editor. ¿Qué hacemos después de analizar? Pues ya puedes añadir. Cuando han dicho que no iban a poder salir a la pizarra, ¿no ve? Sí. Ahora pueden Listo. salir a la pizarra. Le A sale ver, solo Nicole. lectura, licenciado. No estás como lector, mira. Ya se actualizaron los permisos, Nicole. Mira, te voy a mostrar. Aquí estás, mira. Nicole Huanca López. Estás como editor. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Dale. ¿Qué hacemos primero? Formulamos el problema. Formular el problema. Escribe. Está bien formulado. Luego, especificar resultados, identificar datos, determinar restricciones, definir procesos. ¿Qué tal, Nicole? ¿Se puede o no se puede? Sí, licenciado, solo que no se ve lo que estoy escribiendo. Ya, tienes que ir aquí a la pizarra, aquí al Jam,
Y se tiene que marcar así como ves que se marca Sí, en azul. ya Ahí está. estaba en diseñar y se ha perdido todo. Ya, a ver, dale. Con calmita. Yo no sé cómo se ha podido perder. O alguien más está como editor, a ver. A ver, te ayudaremos. ¿Qué viene primero? Formular el problema. Está bien formulado. Listo. ¿Qué viene luego? Especificar el resultado. Especificar. ¿Qué estamos buscando? Las raíces. Las raíces, ¿no? Las raíces de una ecuación cuadrática. Listo. Luego, ¿qué datos tenemos? A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Eso. Luego, Determinar restricciones. determinar restricciones. ¿Cuáles son nuestras restricciones? Aquí sí hay. ¿Cuáles serían nuestras restricciones? Si es menor a 0, ¿no tendría resultado? Exacto, pero ahí tendríamos que decir b elevado al cuadrado menos 4 al c debería ser mayor a 0 o ¿cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha encontrado cómo se llama esto que estoy escribiendo? El discriminante. Si no me equivoco. ¿No? Exacto. El discriminante debe ser mayor a 0 o igual a 0. En caso contrario, si ese discriminante es menor a 0, no existen raíces reales. ¿No ven? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Más les vale que estén de acuerdo. Definir procesos. ¿Cuáles son los procesos? X1 es igual exactamente. ¿Cuál es la fórmula? Va a ser menos B. Menos B. Ahora, eso, licenciado, en esa misma, ¿vamos a poner el Más. más menos o solamente el más?
Más, no, estamos definiendo aquí para una raíz, mire. Ah, ya. Para Más X1. Raíz. Más raíz, vamos a poner ahí, así. Raíz de B elevado al cuadrado. menos 4AC. Eso, sí, licenciado. Y todo esto dividido entre 2 por A. 2A. Esto es para 1. Para la otra, es X1 menos B menos la raíz de B cuadrado menos 4C, todo dividido entre 2A. Es la raíz 2. Lice, ¿De acuerdo? una pequeña observación. ¿Sí? Yo creo que sí, ahí debería de tenerse cuidado con lo que son los paréntesis, ¿no? Principalmente con el tema de lo que está en el numerador, ¿no ven? Exacto. Ok, si quieren, entonces podemos añadir otro paréntesis aquí. Aquí también. Especificando lo que está en el numerador, principalmente, ¿no? Todo eso que está en el numerador se va a dividir entre 2A, que es el denominador. Y ahí no hay mucho problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahí. Diseñar. Vamos a diseñar. 1. Como decíamos, vamos a iniciar. ¿No ven? Entonces, iniciar. 2. ¿Qué variables tenemos? A le voy a asignar 1. B. Entonces aquí tengo que decir asignar A igual a 1, B igual a 2, D igual a 3. ¿Estamos bien? C igual a 3. Ah, ya, C igual a 3. Listo. Luego, ¿qué decimos? Calcular. Ahí tenemos que calcular. Entonces va a ser calcular X1. Entonces vamos a copiar esto. Calcular X1 a eso. Calcular X2 menos, ya está. Luego, Lice, ¿sí? ¿no sería en el paso 3 primero determinar la restricción o todavía no? Porque con eso veríamos imaginario o no. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es utilizar una instrucción condicional. ¿Ven? Sí. Si es que el discriminante es mayor, igual, que en este momento no es el objetivo, sino vamos a ver cómo nosotros vemos un algoritmo y que tiene algún error. ¿Ya? Ya. Está bien. Luego decimos mostrar X1 y X2. Finalmente, finalizar. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien? Sí, licenciado. Está bien, Nico. Ya, Está ahora bien, aquí, licenciado. aquí es lo que pedía su compañero, ¿no ve?
Aquí tendríamos que calcular la restricción para ver si este algoritmo va a funcionar o no. La restricción, ¿qué me dice? B al cuadrado. Entonces, B es 2, vamos a poner. 2 al cuadrado. Menos 4 por A es 1 por C es 3. ¿Es mayor a 0? ¿Es igual a 0 o es menor que 0? Menor que 0. ¿No ve? Entonces, por lo tanto, no se puede obtener las raíces. Muchas veces, dentro de la historia de la programación, se ha empezado a programar como estamos empezando, cuando no existían todas las estructuras de control básicas que nos da la programación estructurada, ni siquiera la capacidad de dividir un problema en problemas muy grandes como nos da la programación modular. Si ustedes revisan, por ejemplo, y lo pueden encontrar en internet, el código en BASIC de ese primer juego de tenis, ¿no? Donde alguien movía, esperaba que choque la bolita avanzaba, la otra bolita. Son miles de líneas de código fuente, y les estoy hablando en BASIC, donde ustedes no tienen funciones, no tienen procedimientos, y seguramente van a encontrar una palabra reservada del BASIC que es el goTo, que le permite saltar de una línea, por ejemplo, de la línea 5 a la línea 1500, de la línea 1510 a la línea 20, de la línea 27 a la línea 115, de la línea 115 a la línea 3200. Ese tipo de programación se llama programación en espagueti. Y ha habido, y lo vamos a ver seguramente mañana, ha habido un investigador, Edgar Dijkstra, que ni siquiera ha escrito un artículo, sino ha hecho una comunicación electrónica a través de uno de sus correos donde defenestra, ¿no? Se dice, programar utilizando goTo es insostenible debido a la complejidad de los algoritmos que están realizando. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta, acá por ejemplo, que necesitamos algún tipo de estructura más, ¿no? Lo que decía su compañero, deberíamos haber verificado si esta discriminante cumplía o no la restricción. Entonces, nos vamos dando cuenta que necesitamos ciertas estructuras de control, ¿no? Estructuras de control que nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Que no todos son tan sencillos como los habíamos visto, pero que de alguna manera lo que intenta, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que tomemos un break hasta las 2 de la tarde para que vayan a almorzar? Yo voy a detener la grabación y nos encontramos aquí a las 2. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Está bien, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lice. Está bien, Lick. Está bien, gracias. Listo. Nos vemos a las 2. Estoy parando la grabación.